Había una vez. Esa frase mágica al comienzo de toda buena historia. Pero, ¿cuál es la historia del tiempo? La gente dice que el tiempo vuela, que el tiempo es dinero, que perdemos el tiempo, que matamos el tiempo, que intentamos ahorrar tiempo. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca del tiempo? Bien, al igual que este río, el tiempo parece fluir infinitamente, desde un momento al final. Y el flujo del tiempo parece siempre ser en una dirección, hacia el futuro. Pero eso puede no ser correcto. Entonces, ¿cómo empezamos a destrabar un misterio tan profundo y elusivo como el tiempo? Bien, una manera es medirlo. Y al usar relojes de todas las formas, tamaños y clases, hemos medido el tiempo con una precisión cada vez más aguda por miles de años. El primer reloj es el que podríamos decir que marca la hora solo una vez al día. La rotación de la Tierra. Dada la repetición de la rotación diaria de nuestro planeta sobre su eje, hasta su órbita anual alrededor del Sol, siempre usamos el movimiento predecible y consistente de la Tierra para medir el tiempo. Siempre buscamos cosas que se repiten una y otra vez, y esa repetición, ese ciclo de cosas, forma un reloj. Eso es todo en lo que se convierte el tiempo, un proceso repetitivo. Midiendo el movimiento del Sol con un reloj de sol, dividimos el día en horas. La Tierra rota una vez al día, y tachamos los días cuando el Sol sale y se oculta. Pero el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, en Colorado, es el lugar donde realmente saben qué hora es. Esta es la hora oficial de Estados Unidos. No hay nada más preciso que esto. Aquí miden el tiempo con una precisión asombrosa, usando uno de los objetos más pequeños del universo. Un átomo de un metal raro llamado cesio. Los átomos tienen una frecuencia natural, y cualquier cosa que vibra, que realiza un movimiento repetitivo, puede ser un reloj. La frecuencia que realiza el átomo de cesio es el cronometrador oficial del mundo. Cuando un átomo de energía es bombardeado con energía, vibra emitiendo pulsos de luz de más de 9.000 millones de veces por segundo. Contamos las marcas del átomo de cesio y marca unos 9.192.631.770 tics por segundo. Así que cada vez que cuentas hasta ese número ha pasado un segundo. Y tienes un segundo tras un segundo tras un segundo tras un segundo. Esto es asombroso. Mi reloj gana o pierde un segundo cada par de meses. Hablamos de relojes que pierden o ganan un segundo en 100 millones de años. Y esa clase de historia, donde tomamos una medida de tiempo y la reemplazamos con algo que decidimos que es más preciso, ha sido el constante proceso de reforma de la física a lo largo de cientos de años. Pero sin importar lo preciso que pueda volverse un reloj, el tiempo sigue siendo un misterio. Los relojes pueden decirnos la hora que es, pero no han podido decirnos lo que es el tiempo en sí. ¿Qué es lo que estamos midiendo? En los primeros días de los viajes en tren, el tiempo representaba un problema único. En ese momento, cada ciudad ponía su propia hora. El mediodía era cuando el sol estaba directamente sobre la cabeza, más o menos. Y la hora que era en otra ciudad, pues eso casi no importaba. Y para complicar las cosas aún más, los trenes llevaban la hora de la ciudad donde habían comenzado su viaje. Así que, si iba de París a Ginebra, estaría en la hora de Ginebra todo el camino, ya que allí había comenzado. Pero si iba en la otra dirección, de Ginebra a París, estaría en la hora de Ginebra. Y a medida que comenzaban a cruzarse más y más vías y distintos horarios locales, en el intercambio se convirtió en una pesadilla de confusión. La necesidad de coordinar los relojes sobre grandes distancias se convirtió en un gran problema.
en especial cuando las ciudades estaban conectadas por una sola vía. Y aquí es donde comienza la historia moderna del tiempo. A medida que la necesidad de sincronizar los relojes se volvía más crucial, un joven físico llamado Albert Einstein tomó un trabajo en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Se ubicaba cerca de todas las grandes invenciones del tiempo. Las patentes mostraban las nuevas y emocionantes maneras de sincronizar relojes con el intercambio de señales telegráficas, relojes sincronizados por ondas de radio. Todo hizo que la sincronización del tiempo y cómo se medía algo inmediatamente fuera importante y emocionante para Einstein. Einstein pronto sacudiría el mundo con una perspicacia radical de la naturaleza del tiempo. Y estos aparatos mecánicos le dieron una inspiración inesperada. Einstein se dio cuenta de que estos intentos por sincronizar los relojes eran mucho más que solo invenciones creativas. En su lugar, se dio cuenta de que revelaban una gran rajadura en nuestra comprensión del tiempo en sí. La mayoría de la gente visualiza el tiempo de un modo sencillo y directo. El tiempo se marca igual para todos, en todos lados. Es una imagen de sentido común establecida por el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton. El tiempo solo pasa, y no podemos hacer nada al respecto. Por más sensata que pueda parecer la imagen del tiempo de Newton, Einstein se dio cuenta de que no era la correcta. Descubrió que el tiempo podía correr a ritmos diferentes. Por más raro que suene, esto significa que el tiempo para mí puede ser diferente que el tiempo para usted. El descubrimiento de Einstein destrozó la concepción de Newton de la realidad. Einstein dice que el tiempo no es solo una etiqueta en el universo. El tiempo se experimenta individualmente. Lo que Einstein nos dio es una imagen mucho más rica, donde todos tienen su propio tiempo privado, que corre a sus propios ritmos privados. No hay un tiempo en el sentido de un reloj universal. Hay tiempos. Einstein llegó a esta asombrosa revelación descubriendo una conexión oculta entre el espacio y el tiempo. Lo que Einstein resolvió es que hay una unión profunda entre el movimiento a través del espacio y el paso del tiempo. Hablando en general, cuanto más tienes de uno, menos tienes del otro. Para ver cómo funciona esto, demos un paseo. En este momento voy hacia el norte, a 100 kilómetros por hora. Y eso significa que todo mi movimiento está en dirección al norte. Pero tomemos un camino diferente y vayamos al noroeste. Aún voy a 100 kilómetros por hora, pero no estoy progresando tanto hacia el norte como lo hacía hace un minuto. Y eso es porque algunos de mis movimientos hacia el norte han sido desviados o compartidos con mi movimiento hacia el oeste. Einstein se dio cuenta de que el tiempo y el espacio están unidos de la misma manera en la que lo están el norte y el oeste. Y con esta sorprendente observación, Einstein derrocaría la idea del sentido común de que el tiempo es igual para todos. Esto es a lo que me refiero. Este sujeto de allí diría que no me estoy moviendo, pero lo estoy haciendo. Quizás no me mueva a través del espacio, pero estoy moviéndome a través del tiempo. Después de todo, mi reloj sigue corriendo y corriendo. Y siempre que esté parado, quieto, sin moverme a través del espacio, Einstein dijo que todo mi movimiento es a través del tiempo. Pero miren lo que sucede si camino hacia ese sujeto. Lo exageramos, sí, pero como ahora estoy moviéndome, percibirá que mi reloj corre más lento.
Y eso es porque, desde su perspectiva, mi movimiento previo a través del tiempo está siendo desviado a mi movimiento a través del espacio. Y no es solo mi reloj. Si exageramos de verdad el efecto, percibirá que todos mis movimientos, mi voz, todo lo mío, está desacelerándose. Y ahora que dejé de moverme, el paso del tiempo en nuestros relojes concuerdan. Esta fue la observación clave de Einstein, que el movimiento a través del espacio afecta el paso del tiempo. Es asombroso que no estemos de acuerdo con las medidas del tiempo. ¿Acaso el tiempo no es algo separado de nosotros? ¿Por qué mi medida del tiempo debería depender de cómo te mueves o cómo me muevo? No tiene sentido. El tiempo en sí transcurre más lentamente para la persona que se mueve. Eso es increíble. Nadie, antes de Einstein, había imaginado que eso ocurriría. Eso fue único de Einstein. Entonces, ¿por qué nunca lo vemos en la vida diaria? Pues, a las lentas velocidades a las que nos movemos aquí en la Tierra, el impacto del movimiento en el tiempo es tan pequeño que no lo experimentamos. Pero el efecto es real y puede medirse. Para hacerlo, solo se necesitan un par de relojes atómicos y un avión. Y este experimento se llevó a cabo en 1971, cuando los científicos llevaron en avión un reloj atómico alrededor del mundo y lo compararon con uno en la Tierra. Al igual que lo que predijo Einstein, los dos relojes ya no estaban sincronizados. Diferían en solo un par de millonésimas partes de un segundo. Pero eso fue una prueba muy real del efecto del movimiento en el paso del tiempo. La teoría de Einstein se puso a prueba una y otra vez, y todo concuerda. Realmente forma la base del modo en que entendemos cómo funciona la naturaleza. Estos efectos que solían considerarse oscuros y muy pequeños son muy evidentes con la tecnología de hoy. Con el descubrimiento de esta unión inesperada entre el espacio y el tiempo, Einstein se dio cuenta de que los dos no podían seguir siendo considerados cosas separadas. Entonces, el espacio y el tiempo están fusionados en lo que se llegó a llamar espacio-tiempo. Einstein unificó la idea del espacio con la idea del tiempo en una estructura tetradimensional llamada espacio-tiempo. Y esta fusión del tiempo y el espacio llevaría a Einstein a la revelación más alucinante de todas. La aguda diferencia que vemos entre el pasado, el presente y el futuro puede ser solo una ilusión. En nuestra vida diaria experimentamos el tiempo como un flujo continuo. Pero también puede ser útil pensar en el tiempo como una serie de fotos o momentos. Y todo lo que sucede puede pensarse como el desarrollo de un momento tras otro, tras otro, tras otro. Y si imaginamos todos los momentos o fotos en línea, cada momento aquí en la Tierra, cada momento de la Tierra orbitando el Sol, y cada momento a través de todo el universo, veríamos cada evento que haya sucedido o vaya a suceder. Cada ubicación en el espacio, en cada momento del tiempo. Desde el nacimiento de nuestro universo, con el Big Bang hace unos 14.000 millones de años, hasta la formación de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, hasta la creación de la Tierra, hace 4.000 millones y medio de años, hasta la época de los dinosaurios, hasta los eventos que suceden hoy en la Tierra, como yo, trabajando en mi oficina. Pensar en el espacio-tiempo de este modo llevó a Einstein a anular nuestra imagen diaria del pasado, el presente y el futuro. Para comprenderlo, hay que pensar en el concepto aparentemente sencillo de la hora.
Para mí, una lista de cosas que considero que suceden ahora podrían incluir cuando el reloj de mi oficina marca el mediodía, mi gato, justo ahora, saltando desde el marco de la ventana, las cosas que suceden lejos, como una paloma en Venecia, levantando su vuelo en este mismísimo momento, un meteorito, justo ahora, impactando en la luna, la explosión de una estrella en los rincones más alejados del universo. Estos y todos los otros eventos que creo que están sucediendo en el mismo momento del tiempo, pero en regiones distintas del universo, conforman lo que intuitivamente percibo como el ahora. ¿Qué tal si se lo imaginan como alineados en una rebanada sola del espacio-tiempo? Llamémoslo una rebanada de ahora. El sentido común diría que tú y yo y todos los demás estaríamos de acuerdo en lo que sucede, o lo que existe en este momento. Momento tras momento tras momento. Eso es, que todos estaríamos de acuerdo en lo que hay en alguna rebanada de ahora. Pero Einstein demostró que, extrañamente, cuando se toma en cuenta el movimiento, esta imagen que tiene el sentido común del tiempo se va por la ventana. Para ver a lo que me refiero, piensen en el espacio-tiempo como una hogaza de pan. Einstein se da cuenta de que, al igual que hay maneras diferentes de cortar una hogaza de pan en rebanadas individuales, hay maneras de cortar el espacio-tiempo en rebanadas individuales de ahora. Eso es, como el movimiento afecta el paso del tiempo, alguien que se mueve tendrá un concepto diferente de lo que pasa ahora mismo. Así que cortarán la hogaza en diferentes rebanadas de ahora. Sus rebanadas serán en un ángulo distinto. Esa persona que se mueve desviará el cuchillo, cortará las rebanadas en un ángulo. No serán paralelas a mis rebanadas de tiempo. Para tener una idea del estrafalario efecto que puede tener, imaginen un extraterrestre aquí, en una galaxia a 10.000 millones de años luz de la Tierra, y bien lejos, allí en la Tierra, el sujeto de la gasolinera. Ahora, si ambos están sentados, quietos, sin moverse en relación de uno con el otro, sus relojes marcan la hora al mismo ritmo, así que comparten las mismas rebanadas de ahora que están cortando. Pero observen lo que sucede si el extraterrestre se sube a su bicicleta y se aleja en línea recta de la Tierra. Como el movimiento desacelera el paso del tiempo, sus relojes ya no marcarán la hora al mismo ritmo. Y si sus relojes ya no están sincronizados, sus rebanadas de ahora tampoco estarán sincronizadas. La rebanada de ahora del extraterrestre corta de otra manera la hogaza, en un ángulo hacia el pasado. Como el extraterrestre pedalea a un ritmo pausado, su rebanada está desviada hacia el pasado en solo una cantidad minúscula. Pero a lo largo de una distancia tan grande, ese pequeño ángulo da como resultado una enorme diferencia en el tiempo. Así que, lo que el extraterrestre hallaría en su rebanada de ahora angular, lo que considera que está pasando en este momento en la Tierra, ya no incluye a nuestro amigo de la gasolinera, ni siquiera 40 años antes, cuando nuestro amigo era bebé. Increíblemente, la rebanada de ahora del extraterrestre ha retrocedido 200 años de historia en la Tierra, y ahora incluye eventos que consideramos parte del pasado distante, como Beethoven, terminando la Quinta Sinfonía. Incluso a una velocidad relativamente lenta podemos tener grandes desacuerdos del etiquetado de la hora, lo que pasa al mismo tiempo si nos esparcimos lo suficiente en el espacio. Y si eso ya no es extraño, la dirección del movimiento también hace una diferencia. Observen lo que sucede cuando el extraterrestre voltea y se acerca a la Tierra. La rebanada de la hora del extraterrestre tiene un ángulo hacia el futuro, así que incluye eventos que no sucederán en la Tierra por 200 años. Como quizás la tataranieta de nuestro amigo, teletransportándose de París a Nueva York. Una vez que sé que su ahora puede ser lo que yo considero el pasado, o su ahora puede ser lo que yo considero el futuro, y su ahora es tan válido como mi ahora, nos damos cuenta de que el pasado debe ser real
el futuro debe ser real. Son su ahora. Eso significa que el pasado, el presente y el futuro son todos igualmente reales. Todos existen. Si crees en las leyes de la física, hay tanta realidad en el futuro y el pasado como en el presente. El pasado no se fue. Y el futuro no es inexistente. El pasado, el futuro y el presente, todos existen de la misma manera. Al igual que pensamos en el espacio como estando allí afuera, deberíamos pensar en el tiempo como estando allí afuera también. Todo lo que ha pasado o pasará, todo existe. Desde Leonardo da Vinci dando la pincelada final sobre la Mona Lisa, hasta la firma de la Declaración de la Independencia, hasta tu primer día de escuela, hasta eventos que, desde nuestra perspectiva, aún no pasaron, como los primeros humanos aterrizando en Marte. Con esta atrevida observación, Einstein acabó con uno de los conceptos más básicos de cómo experimentamos el tiempo, al decir que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por más persistente que sea. Pero si cada momento en el tiempo ya existe, entonces, ¿cómo explicamos la verdadera sensación de que el tiempo, al igual que este río, parece incesantemente fluir hacia adelante? Bien, quizás fuimos engañados y el tiempo no fluye. Quizás el río del tiempo sea como un río congelado, con cada momento por siempre trabado en su lugar. El ejemplo más vívido acerca del modo en que es el mundo tiene que ver con el flujo del tiempo. La física ejerce una violencia radical con esta experiencia diaria del tiempo. Toda nuestra experiencia del tiempo está siempre en el presente, y todo lo que percibimos es ese instante. No hay nada en las leyes de la física que elija un ahora sobre otro. Y desde nuestro subjetivo punto de vista, se siente que las cosas están cambiando. Al igual que una película entera existe en un celuloide real, piensen en todos los momentos del tiempo que también existen. La diferencia es que en las películas, un proyector se enciende o selecciona cada cuadro a medida que pasa. Pero en las leyes de la física, no hay evidencia de algo como una luz de proyector que seleccione un momento por sobre otro. Nuestros cerebros pueden crear esta impresión, pero en realidad, lo que todos experimentaremos como el flujo del tiempo, realmente podría no ser nada más que una ilusión. Pero si el tiempo, al igual que este río congelado, no fluye, y todo el tiempo está allí afuera, ¿es posible viajar hacia el futuro o hacia el pasado? Ahora partiendo hacia 50 años en el futuro, vuelo 24. Sorprendentemente, el viaje en el tiempo puede ser posible. Abordando vuelo 24 al agujero negro Cygnus X1. Un modo de viajar en el tiempo es usar un extraño rasgo de la gravedad. La fuerza familiar que mantiene a nuestros pies pegados al suelo puede tener un impacto profundo en el tiempo. Hola. Hola. Nos vemos luego, señor. Claro, luego de mucho. Entonces, ¿cómo puede la gravedad usarse para hacer una máquina del tiempo? Bien, la teoría de Einstein mostró que la gravedad, como el movimiento, puede afectar el tiempo. Es como si la gravedad pudiera jalar del tiempo, desacelerando su pasado. Y cuanto más fuerte sea la fuerza gravitacional, más se detiene el tiempo. Aquí en la Tierra el efecto es demasiado pequeño para notarlo, pero aún es muy real. Comparado con alguien que vive en el piso más alto de un rascacielos, alguien que vive en la planta baja experimenta que el tiempo pasa un poco más lento, porque la gravedad es un poco más fuerte más cerca del suelo.
Pero si pudiera viajar a un agujero negro, el efecto de la gravedad sobre el tiempo sería enorme. Formados cuando las estrellas grandes colapsan sobre sí mismas, los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional inmensa, millones e incluso miles de millones de veces más intensa que la de la Tierra. Y si alguien lo observara viajar cerca de un agujero negro, verían que el tiempo para usted está desacelerándose. Si usted estuviera cerca de un agujero negro, le parecería como si estuviera lejos, como si hablara y se moviera lentamente, biológicamente envejeciendo lentamente. Para otros pueden pasar años y para usted solo minutos. Así que dependiendo del tamaño de un agujero negro y cuánto me acerco, si paso 1 o 2 horas en órbita, pasarán algo así como 50 años en la Tierra. Yo habré viajado al futuro de la Tierra. Hola, señor. Hola. Hacía mucho que no lo veía. Viajar en el tiempo le sienta bien. Gracias, es como una fuente de la juventud. Así que, al regresar, me encontraré en el futuro. Todos habrán envejecido 50 años. Pero yo habré envejecido solo un par de horas. Ahora, el viaje en el tiempo hacia el futuro es una cosa. Pero ¿qué hay de viajar en el tiempo hacia el pasado? Pues, eso puede ser posible también usando algo predicho por las ecuaciones de Einstein, conocido como agujero de gusano. Si los agujeros de gusano existen, se convertirían en atajos por el espacio-tiempo. Túneles que no solo nos llevarían de un lugar al otro, sino que también de un momento al otro. Un agujero de gusano conectaría una parte del espacio-tiempo con otra parte del espacio-tiempo en un momento anterior. Es como un subterráneo a través del tiempo. Digamos que quisiera volver atrás en el tiempo y verme a mí en el comienzo de este programa. Si un agujero de gusano conectara aquí con allí, lo único que debería hacer es pasar. Hola, me alegro de verte otra vez. Gracias, me alegro de volver. Pues, eso sería un poco extraño. Pero el verdadero problema con el viaje en el tiempo hacia el pasado es que las cosas se pondrían muy confusas muy rápido. O sea, imaginen que cambiaría algo de mi pasado, como evitar que mis padres se conocieran. ¿Significaría que nunca nacería? Si viajas hacia el pasado, no puedes cambiar cosas que sabemos que son ciertas porque ya pasaron. Si vuelves hacia atrás y matas a quien crees que es tu abuelo, ese sería otro sujeto que pensabas que era tu abuelo. Y todo sería igualmente consistente, incluso si es de un modo retorcido. Y si se puede viajar al pasado, ¿por qué no fuimos abrumados por turistas del futuro? O sea, piénsenlo. No vimos ningún viajero del tiempo intrépido entrando y saliendo de nuestro mundo. Al menos la mayoría de la gente no lo ha experimentado. Así que es bastante seguro asumir que el viajar en el tiempo al pasado simplemente es imposible. Al menos por ahora. A pesar de que parece que viajar al pasado está fuera de nuestro alcance, ¿qué hay del hecho tan común para nuestra experiencia diaria de que el mismísimo tiempo pareciera moverse solo en una dirección? Hacia el futuro. A esto lo llamamos la flecha del tiempo. La flecha del tiempo es probablemente la característica más singular del universo en el que vivimos y que no comprendemos completamente. ¿Por qué vivimos en un universo que tiene una direccionalidad de tiempo? Es un misterio. Esto no es cierto en el espacio. En el espacio puedo ir de Nueva York a Chicago y luego puedo cambiar de idea y volver de Chicago a Nueva York. Así que hay un aspecto unidireccional en el tiempo que no comprendemos a un nivel fundamental. ¿Por qué no va hacia atrás? ¿Qué significa que el tiempo avanza del pasado hacia el futuro? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la procedencia de la flecha del tiempo? ¿Por qué vemos que los eventos se desarrollan en una sola dirección? ¿Por qué nunca los vemos suceder en el orden inverso? Pues, debe ser que las leyes de la física seguramente no permitirían que algo así sucediera.
Bien, en realidad lo hacen. Las leyes de la física son las ecuaciones matemáticas que usamos para describir todo, desde el comportamiento de los átomos hasta el remolino de las galaxias. Han sido diseñadas y confirmadas a lo largo de siglos de observación y experimentación. Pero sorprendentemente, no hay nada en las leyes de la física que diga que los eventos deban desarrollarse a través de la secuencia familiar con la que avanzamos en el tiempo. Según estas ecuaciones, los eventos perfectamente podrían darse en el orden inverso. La mayoría de las ecuaciones que usamos para describir lo que vemos en el universo que nos rodea no tienen una flecha de tiempo. Las ecuaciones funcionan igual de bien, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Hay una contradicción entre la física, que parece fundamentalmente reversible, y una gran parte de nuestra vida, que parece irreversible. Aunque la experiencia diaria nos demuestre que es imposible, las leyes de la física en realidad dicen que estas cosas extrañas son posibles. Pero ¿cómo podría ser? Pues la respuesta no es tan retorcida como se puede pensar. Esta es la razón. Todos sabemos lo que pasará si dejo caer esta copa de vino. Ahora, la idea de que este desastre de algún modo podría revertirse y formarse de vuelta en una copa sólida con vino parece absurda. Pero según las leyes de la física, esto puede suceder. Lo único que debo hacer es revertir las velocidades de todo. Cada trozo de copa, cada gota de vino, cada molécula, átomo de líquido, de copa, de mesa y de aire, todas tendrían que revertir sus velocidades. Y voilà. Entonces, si a las leyes de la física no les importa si una copa está rota o no, ¿por qué nunca lo vemos así? ¿Cómo usamos las leyes de la física en nuestra experiencia diaria? Algo debe estar faltando en nuestra comprensión, pero ¿qué? ¿Qué es lo responsable de la flecha del tiempo? Al igual que muchos buenos misterios, este nos lleva a un cementerio en nuestra búsqueda de pistas. En Viena, cerca de los lugares de descanso de Beethoven, Brahms, Schubert y Strauss, está la tumba del físico austríaco del siglo XIX, Ludwig Boltzmann. Sobre ella hay una ecuación elegante. S igual K logaritmo W. Es la formulación matemática de un concepto poderoso conocido como entropía. La entropía es una medida, algo con lo que todos estamos familiarizados. Este orden o caos es una idea importante, porque hay una tendencia de todo en el universo de moverse desde el orden hacia el desorden. Esta es una manera de comprenderlo. Tomaré mi libro, las 569 páginas que tiene. Es muy ordenado con la primera página, seguida de la segunda, la tercera y así. Pero ahora, arranquemos las páginas y dejemos que la entropía se ponga a trabajar. Como verán, las páginas quedan desordenadas. Y la razón es sencilla. Hay solo una manera para que aterricen en orden. Pero una enorme cantidad de maneras para que aterricen desordenadas. Así que es mucho más probable que acaben en un desastre total. Esto es lo que experimentamos en nuestra vida diaria. Las cosas se mueven del orden al desorden. En este caso, desde un libro ordenado y prolijo a páginas que están desperdigadas al azar. Por todos lados donde miramos, vemos ejemplos de entropía o desorden aumentando con el paso del tiempo. Un huevo se rompe y salpica. Los cubos de hielo pierden su forma ordenada y se derriten. El humo se vuelve cada vez más desordenado. Los estados ordenados se convierten en estados desordenados. Y esa parece ser, quizás, la dirección de una flecha del tiempo.
vemos grados de desorden, una medida de desorden que tiende a aumentar en una dirección de tiempo. Eso, para Boltzmann, comienza a crear un arco de tiempo. Así que quizás esta sea la respuesta. Quizás la flecha del tiempo viene de la tendencia de la naturaleza para evolucionar hacia un desorden cada vez más grande. Esto parece ser un progreso, pero hay un pequeño problema con este razonamiento. Como las leyes de la física no distinguen entre el futuro y el pasado, la entropía no solo debería aumentar hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Y eso no tiene sentido. Eso es como decir que la entropía debería aumentar en cualquier dirección en la que miráramos. Podríamos mirar hacia atrás en el tiempo y debería aumentar, o mirar hacia adelante y que aumentara. Eso significaría que las páginas de mi libro en el pasado estarían en desorden, y luego se unirían para formar el libro ordenado y prolijo que tengo en las manos. ¿Y cuándo fue la última vez que vieron que algo así sucediera? ¿Cómo puede nuestra experiencia diaria estar tan descoordinada con las leyes de la física? Debe faltar una pieza del rompecabezas. Si estamos seguros de que el pasado tendría que ser más ordenado, y que todo tiende al desorden como sugiere la ecuación de la entropía, ¿hay algo más, además de las leyes de la física, que podrían explicarlo? Pues piensen en pegarle a una pelota de béisbol. Las leyes de la física pueden ayudar a predecir dónde acabará. Pero esas leyes no son las únicas cosas que se necesitan. Retroceda la película y verá que también necesita las condiciones iniciales, como la fuerza con la que se golpeó la pelota. Del mismo modo, si las leyes de la física no pueden darnos una explicación para la flecha del tiempo, quizás debamos observar las condiciones iniciales del universo. Eso nos hace volver la atención al Big Bang. Si la historia del universo fuera como una película y la hiciera correr hacia atrás, vería un aumento del orden a medida que va más atrás en el tiempo. Gradualmente, el universo de hoy, con miles de millones de galaxias por todos lados, se convertirían en nubes de gas y polvo a medida que todo se contrae. Y estas nubes de gas y polvo se acercan más y más. Así que si te alejas lo suficiente hacia el pasado, están apretadas en un volumen más y más pequeño. Vinimos al lugar donde finalmente el viaje termina. Si esto representa todo el espacio en cada momento en el tiempo, podemos ver que simplemente no hay más espacio en el tiempo antes de este momento en particular. Así que la mayor fuente de orden, de baja entropía, debe ser el mismísimo comienzo del universo, el Big Bang. El Big Bang es un estado altamente ordenado. Es probablemente el evento más ordenado de toda la física. Y todo lo que vino después de eso fue desorden en aumento. Lo que el Big Bang nos da es una razón por la que el universo puede lucir diferente cuando miramos hacia atrás en el tiempo en vez de hacia adelante. En su momento más primitivo, el universo no debería lucir no solo distinto al de hoy, sino altamente ordenado. No sabemos por qué la entropía era baja, pero al menos sabemos que cuando comenzó el universo, la entropía era baja. Así que lo que entendemos es que el Big Bang es lo que envió a la flecha del tiempo en su camino. Pueden imaginárselo como un reloj a cuerda. Al igual que cuando la energía de un reloj a cuerda se libera cuando se desenrolla, el universo se ha estado desenrollando desde el Big Bang, volviéndose cada vez más y más desordenado. No sabemos por qué comenzó nuestro universo en un estado altamente ordenado, pero el hecho de que así fuera significa que cada vez que una copa se rompe, se desarrolla algo que empezó a moverse hace miles de millones de años. La copa se rompe, pero no se vuelve a armar, porque está siguiendo el impulso natural del orden hacia el desorden que comenzó con el Big Bang. Solo nos movemos del pasado hacia el futuro. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todos los cambios, desde las formaciones de estrellas hasta nuestras vidas, son todos epifenómenos, que surfean las olas de una desorganización en aumento que define la diferencia entre el pasado y el futuro.
Así que el Big Bang ha lanzado la flecha del tiempo en nuestro universo. Y todo lo que sucedió desde entonces sencillamente puede ser el camino hacia un desorden cada vez más grande que comenzó con ese evento, hace 13.700 millones de años. Pero si el tiempo tuvo un comienzo, y el desorden siempre aumenta, ¿eso significa que el tiempo tendrá un final? ¿Cómo será el universo en un futuro más lejano? Recientes descubrimientos están echando luz sobre esta pregunta. La fuerza explosiva del Big Bang hizo que el espacio volara hacia afuera. Y como resultado, el universo sigue expandiéndose hoy. Hasta hace poco la mayoría de la gente pensaba que esa expansión debía estar desacelerándose. Eso porque pensábamos en el espacio lleno de galaxias como si fuera un auto que viaja por una autopista. Está oyendo WUNI, los sonidos estelares del cosmos. Si el conductor quita el pie del acelerador, el auto gradualmente se desacelera. De la misma forma pensábamos que el universo se estaba expandiendo, pero a una velocidad cada vez más lenta. Pero sorprendentemente los astrónomos hallaron que la expansión del universo no se está desacelerando, se está acelerando. Es como si alguien no estuviera quitando el pie del acelerador, sino pisándolo, provocando el inicio de un motor turbo. Y eso está haciendo que la expansión del universo se acelere más y más. Nuestra expansión seguirá acelerándose en el futuro, no desacelerándose. Va en contra de todo a lo que nos acostumbramos a pensar. Esto tiene algunas implicancias muy extrañas para el futuro. Como la expansión de nuestro universo se está acelerando, en el futuro lejano, después de 1.000 millones de años o algo así, todas las otras galaxias distantes habrán quedado fuera de nuestra vista. Parecerá que nuestra galaxia estuviera en medio de la nada. Un resultado sorprendente es que nuestros descendientes estarán perdidos. La vida de las galaxias distantes tiene que viajar tanto para llegar a nosotros que cuando las miramos, estamos en realidad mirando hacia atrás en el tiempo. Así que, en el futuro lejano, cuando esas galaxias distantes ya no sean visibles, los astrónomos verán que el pasado, en términos cósmicos, está fuera de alcance. Y en cuanto al fin de los tiempos, una teoría sugiere que eventualmente los agujeros negros dominarán el cosmos. Luego ellos también se evaporarán, dejando nada más que partículas al azar vagando por el espacio. En un futuro lejano, donde todo haya decaído y todo se haya estabilizado, no hay cambio. Y sin cambio, no tenemos una noción clara del paso del tiempo. Si no suceden eventos, entonces es difícil de ver cómo se podría imaginar que existiera el tiempo. Ni siquiera podría saber cuál dirección es hacia adelante y cuál hacia atrás. En un sentido muy real, algún día el tiempo en sí perderá su significado. Nuestra experiencia diaria del tiempo siempre ejercerá una influencia poderosa. Seguiremos imaginándonos que el tiempo es universal, que el pasado desapareció, que el futuro aún no sucedió. Pero gracias a nuestros descubrimientos científicos, también podemos mirar más allá de la experiencia y reconocer que somos parte de una realidad mucho más rica y extraña. Había una vez. Esa frase mágica al comienzo de toda buena historia. Pero, ¿cuál es la historia del tiempo? La gente dice que el tiempo vuela, que el tiempo es dinero, que perdemos el tiempo, que matamos el tiempo, que intentamos ahorrar tiempo. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca del tiempo? Bien, al igual que este río,
el tiempo parece fluir infinitamente, desde un momento al final. Y el flujo del tiempo parece siempre ser en una dirección, hacia el futuro. Pero eso puede no ser correcto. Entonces, ¿cómo empezamos a destrabar un misterio tan profundo y elusivo como el tiempo? Bien, una manera es medirlo. Y al usar relojes de todas las formas, tamaños y clases, hemos medido el tiempo con una precisión cada vez más aguda por miles de años. El primer reloj es el que podríamos decir que marca la hora solo una vez al día. La rotación de la Tierra. Dada la repetición de la rotación diaria de nuestro planeta sobre su eje, hasta su órbita anual alrededor del Sol, siempre usamos el movimiento predecible y consistente de la Tierra para medir el tiempo. Siempre buscamos cosas que se repiten una y otra vez, y esa repetición, ese ciclo de cosas, forma un reloj. Eso es todo en lo que se convierte el tiempo, un proceso repetitivo. Midiendo el movimiento del Sol con un reloj de Sol, dividimos el día en horas. La Tierra rota una vez al día, y tachamos los días cuando el Sol sale y se oculta. Pero el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, en Colorado, es el lugar donde realmente saben qué hora es. Esta es la hora oficial de Estados Unidos. No hay nada más preciso que esto. Aquí miden el tiempo con una precisión asombrosa, usando uno de los objetos más pequeños del universo. Un átomo de un metal raro llamado cesio. Los átomos tienen una frecuencia natural, y cualquier cosa que vibra, que realiza un movimiento repetitivo, puede ser un reloj. La frecuencia que realiza el átomo de cesio es el cronometrador oficial del mundo. Cuando un átomo de energía es bombardeado con energía, vibra emitiendo pulsos de luz de más de 9.000 millones de veces por segundo. Contamos las marcas del átomo de cesio y marca unos 9.192.631.770 tics por segundo. Así que cada vez que cuentas hasta ese número ha pasado un segundo. Y tienes un segundo tras un segundo tras un segundo tras un segundo. Esto es asombroso. Mi reloj gana o pierde un segundo cada par de meses. Hablamos de relojes que pierden o ganan un segundo en 100 millones de años. Y esa clase de historia, donde tomamos una medida de tiempo y la reemplazamos con algo que decidimos que es más preciso, así. Por más raro que suene, esto significa que el tiempo para mí puede ser diferente que el tiempo para usted. El descubrimiento de Einstein destrozó la concepción de Newton de la realidad. Einstein dice que el tiempo no es solo una etiqueta en el universo. El tiempo se experimenta individualmente. Lo que Einstein nos dio es una imagen mucho más rica, donde todos tienen su propio tiempo privado, que corre a sus propios ritmos privados. No hay un tiempo en el sentido de un reloj universal. Hay tiempos. Einstein llegó a esta asombrosa revelación descubriendo una conexión oculta entre el espacio y el tiempo. Lo que Einstein resolvió es que hay una unión profunda entre el movimiento a través del espacio y el paso del tiempo. Hablando en general, cuanto más tienes de uno, menos tienes del otro. Para ver cómo funciona esto, demos un paseo. En este momento voy hacia el norte, a 100 kilómetros por hora. Y eso significa que todo mi movimiento está en dirección al norte. Pero tomemos un camino diferente y vayamos al noroeste. Aún voy a 100 kilómetros por hora, pero no estoy progresando tanto hacia el norte como lo hacía hace un minuto. Y eso es porque algunos de mis movimientos hacia el norte han sido desviados o compartidos con mi movimiento hacia el oeste. Einstein se da el tiempo. A medida que la necesidad de sincronizar los relojes se volvía más crucial, un joven físico llamado Albert Einstein tomó un trabajo en la oficina de patentes en Berna, Suiza.
Se ubicaba cerca de todas las grandes invenciones del tiempo. Las patentes mostraban las nuevas y emocionantes maneras de sincronizar relojes con el intercambio de señales telegráficas, relojes sincronizados por ondas de radio. Todo hizo que la sincronización del tiempo y cómo se medía algo inmediatamente fuera importante y emocionante para Einstein. Einstein pronto sacudiría el mundo con una perspicacia radical de la naturaleza del tiempo. Y estos aparatos mecánicos le dieron una inspiración inesperada. Einstein se dio cuenta de que estos intentos por sincronizar los relojes eran mucho más que solo invenciones creativas. En su lugar, se dio cuenta de que revelaban una gran rajadura en nuestra comprensión del tiempo en sí. La mayoría de la gente visualiza el tiempo de un modo sencillo y directo. El tiempo se marca igual para todos, en todos lados. Es una imagen de sentido común establecida por el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton. El tiempo solo pasa, y no podemos hacer nada al respecto. Por más sensata que pueda parecer la imagen del tiempo de Newton, Einstein se dio cuenta de que no era la correcta. Descubrió que el tiempo podía correr a ritmos diferentes. Ha sido el constante proceso de reforma de la física a lo largo de cientos de años. Pero sin importar lo preciso que pueda volverse un reloj, el tiempo sigue siendo un misterio. Los relojes pueden decirnos la hora que es, pero no han podido decirnos lo que es el tiempo en sí. ¿Qué es lo que estamos midiendo? En los primeros días de los viajes en tren, el tiempo representaba un problema único. En ese momento, cada ciudad ponía su propia hora. El mediodía era cuando el sol estaba directamente sobre la cabeza, más o menos. Y la hora que era en otra ciudad, pues eso casi no importaba. Y para complicar las cosas aún más, los trenes llevaban la hora de la ciudad donde habían comenzado su viaje. Así que, si iba de París a Ginebra, estaría en la hora de Ginebra todo el camino, ya que allí había comenzado. Pero si iba en la otra dirección, de Ginebra a París, estaría en la hora de Ginebra. Y a medida que comenzaban a cruzarse más y más vías y distintos horarios locales, en el intercambio se convirtió en una pesadilla de confusión. La necesidad de coordinar los relojes sobre grandes distancias se convirtió en un gran problema, en especial cuando las ciudades estaban conectadas por una sola vía. Y aquí es donde comienza la historia moderna